Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Palabras de vida eterna. Lo invitamos a que escuche temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, enfocado para toda la familia. Palabras de vida eterna. Tenemos mucho que compartirle. Quédese con nosotros. Palabras de vida eterna. Bueno, buenas noches, hermanos, pero antes de eso quiero decirles lo que significa la palabra escatología bíblica. Es el tratado de las realidades últimas: muerte, el juicio final, el infierno, la gloria o el cielo. Eso significa esta palabra escatología. También es necesario que mencionemos, estamos viendo que la venida del Señor se acerca. Dice en Santiago 5:8: sed también vosotros pacientes y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y también en Primera de Pedro 4:7 dice: el final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse, eso los ayudará a orar. Ahora, ¿cuál es el propósito de estudiar la profecía bíblica? En primer lugar, es para alentarnos, hermanos, y fortalecernos, crecer en fidelidad, en santidad personal y para testificar a toda la gente del amor de Dios, ¿verdad? Y que tengamos una clara comprensión. Por eso vamos a estudiar esto, para tener por lo menos lo básico, ¿verdad?, que todo creyente debe entender, tener una comprensión de todos los eventos futuros, y esto determinará en este tiempo la manera en que vamos a vivir nosotros y nuestros hijos. Y para nosotros lo que vamos a ver es importante. Eso va a determinar cómo será nuestra vida de hoy en adelante, ¿sí? Ese es uno de los propósitos. También vamos a armonizar muchos eventos, muchos de ellos ya pasaron. Muchos eventos están registrados en la profecía bíblica, ya se dieron por hecho. Algunos, les digo, ya pasaron, otros están por suceder, y muchos de ellos vamos nosotros a ser testigos oculares de todas estas cosas que vamos a ver. En Segunda de Tesalonicenses, que por cierto, el libro de Tesalonicenses, sobre todo este segundo capítulo, habla por completo del retorno de Cristo, ¿sí? De hoy en adelante usted tiene que tener su Biblia y un cuaderno y un lápiz, ¿sí? Porque a lo mejor decimos algo rápido y usted nada más anota la cita. Pero dice Segunda de Tesalonicenses 2:3, dice: no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. Lo vamos a estar viendo. Dice que no se sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Entonces, digo aquí que muchos de los eventos son demasiado severos, son demasiado atemorizantes, pero son parte de la verdad revelada de Dios. Todo lo que habla de lo que va a suceder son cosas monstruosas, podríamos decir. Nos dan pánico. Si lo pusieran en una película como de ciencia ficción, nos debería de dar terror. Por eso muchas veces Pablo, y en Filipenses 1:12 dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, viendo que estas cosas se acercan. Sí. No, bien, nada más entonces, quería comentar, cuando dice ahí la palabra, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo vamos a estar detallando, la apostasía, pero la apostasía habla de aquellas personas que pusieron su mano en el arado, en la palabra de Dios, y se rebelaron en contra de Dios, y que luego traicionarán a la iglesia. Y luego después dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habla del anticristo.
Miren, vamos ahí a primera de Tesalonicenses 5, 4 y 6, la advertencia que Pablo hace. Pablo hace una muy fuerte advertencia. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, diga usted, ¿cómo dice? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es decir, estar alertas todo el tiempo. No con un medio así de que me va a pasar algo, no, pero sí con un temor reverente al Señor, cuidando nuestra vida, cuidando nuestra manera de conducirnos aquí en la tierra. Por eso dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si una amonestación, fíjese bien, así fue tan importante para la iglesia en los tiempos de Pablo, ¿cuánto más debe ser para nosotros hoy en día? Una amonestación así, ¿verdad? Porque los eventos que estarán por pasar, ¿verdad? Se van a cumplir, tarde que temprano se van a cumplir. Lo que está diciendo Pablo es que él está advirtiendo que el creyente no va a tener excusa si es tomado por sorpresa en los últimos tiempos. Recordemos que Jesús lo advirtió primero. ¿Se acuerdan que Jesús lo advirtió primero? Miren que nadie os engañe. Entonces Pablo vuelve a alertar a la iglesia y vuelve a decirle: cuidado, no te duermas. Sí me gustaría que vayamos ahí, por favor, a segunda. Y por último, todas estas cosas nos van a edificar, nos ayudarán, como ya dije ahorita, a cuidar, ya lo dije, nuestra salvación con temor y temblor. Entonces vamos a estar estudiando las verdades proféticas de Dios, pero sí me gustaría que vayamos ahí a segunda de Tesalonicenses 2, 1. Bueno, dice en esta primera parte: hermanos, queremos hablarles sobre la venida del Señor Jesucristo y el momento en que nos encontraremos con Él. Les pedimos que no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía o un mensaje que el Señor ya regresó. Hago un paréntesis aquí. Pablo estaba diciendo que ya habían dicho en el tiempo de la iglesia de Tesalónica que ya el regreso del Señor se había efectuado. En este tiempo, cuando él dice estas palabras, es porque está diciendo: no quiero que los engañen, tampoco hagan caso si se lo escribe una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Verso 4. Que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Déjame hacer un paréntesis, te voy a decir algo que es muy importante en el estudio del Apocalipsis. Desde un principio Dios se hizo de un pueblo, ¿sí? Todos sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Uno de los propósitos al estar estudiando estos eventos, ¿verdad? Y lo que Dios quiere mostrar al mundo entero es que Él quiere demostrar que Él es Dios todopoderoso y que va a rescatar físicamente a su amado pueblo de Israel. Quiero hacerte una reseña. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy perseguido, ¿sí? El diablo lo ha tratado de matar desde que se formó. Ahí está un faraón, ¿verdad? Ahí está un faraón que mandó matar a los niños, ¿sí? Ahí está un Naamán, ¿sí? De Naamán, que quiso matar a toda una nación de Israel. Ahí está el holocausto que se vivió en este siglo pasado, ¿verdad? Que mató a millones y millones de Hitler, ¿verdad? Que mató a tanto judío. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios, ¿verdad? O sea, son cosas que pasan en lo secular,
pero que vienen a demostrar a final de cuentas que su Israel amada, ¿verdad?, va a ser rescatado, y dice la palabra que Israel va a ser salvo. Israel va a ser salvo. Para esto van a acontecer, va a haber muchos acontecimientos alrededor de Israel que nos estarán dando. La Biblia no habla de fechas, la Biblia nos da señales. El pastor nos dijo la semana pasada, cuando explicaba el Mateo 24, que cuando nosotros viéramos que la hoja está verde en los árboles, estamos viendo que el verano se acerca. Por eso dice, cuando vean todas estas cosas, mirad que el tiempo ya se acerca. Entonces, uno de los puntos claves es la nación de Israel. Cuando vemos a Israel, y si nosotros vemos las noticias, vemos que es rodeada de muchas naciones, de muchos ejércitos poderosos. Siria, luego vamos a estar describiendo cuáles son esas naciones y cómo se llamaban en la antigüedad y cómo se llaman hoy, ¿verdad? Lo vemos en las noticias. Entonces se habla de una preparación para destruir una nación amada por el Señor. Dios ama a Israel. Amén. Y nosotros somos su Israel espiritual, somos los que somos injertados por haber creído en Jesucristo. Entonces, cuando aquí está hablando de que nadie os engañe, porque vendrá ese tiempo de apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se está hablando de una abominación, es algo que Dios detesta. La apostasía es algo que se va este hombre de pecado va a estar en contra de todo lo que sea culto. Recordemos que Israel, por ejemplo, tiene años, ¿verdad?, preparando un tiempo donde se va a levantar una vez más el templo de Salomón. No traje yo una maqueta que trajimos de Israel hace 12 años donde está todo el plan para hacer esto, pero esta es una de las señales claves del tiempo del fin. Dice, no os acordáis que cuando, el 5, por favor, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Quiero hacer un paréntesis también. Muchos estudiosos de la Biblia hablan de que aquello que detiene a este hombre de iniquidad, aunque ya está en acción, así está diciendo, es el Espíritu Santo. Pero otros están diciendo que es la iglesia, ¿sí? Por causa de la iglesia, porque hay un tiempo donde Dios está queriendo que se cumpla un tiempo también para los gentiles. Esto todavía no está, no lo estamos viendo, pero se está preparando todo un escenario, donde cuando se vea Israel rodeada de ejércitos, se va a levantar un hombre que es el que está deseando, están anhelando la ONU, el mercado común europeo, están pidiendo a gritos un hombre que venga a sacarlos de toda la crisis económica mundial que están los países europeos. Y cuando esto suceda, dice la escritura que este hombre se va a levantar como un defensor de Israel. Y dicen los estudiosos que este hombre hará que los demás bajen sus armas en contra de Israel. Es cuando se habla de una firma, de un tratado de paz. Y entonces es cuando él gana la confianza primero de Israel, y luego él mismo va a quebrantar ese pacto a los 3 años y medio. Va a hablar mi esposo un poquito de eso, de la semana 70, ¿verdad? Entonces, cuando eso suceda, por eso está hablando aquí Pablo y está advirtiendo que este hombre se va a manifestar con mucha maldad. Cuando habla de iniquidad, ministerio de iniquidad, está hablando de una
de un movimiento totalmente en contra de Dios en todos los niveles. En todos los niveles, y nosotros no estamos ignorantes de esto. Sabemos que, por ejemplo, una de las cosas más atroces que están sucediendo es que se legalice, por ejemplo, la homosexualidad, que los homosexuales se puedan casar, que adopten niños, que los estilos de vida van totalmente en contra de Dios, y esto lo estamos viendo hoy en día, ¿sí? Entonces, en el versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Fíjese bien, entonces va a haber un tiempo donde este hombre será, dice que operará milagros, hará cosas totalmente que atraerá la atención de mucha gente, incluso de pueblos, de naciones, pero esa gente engañada es porque primeramente rechazó la verdad. Por eso Pablo advierte y dice: ustedes no están dormidos, ¿verdad? Ustedes no serán gente dormida, sino estarán sobrios, velando, ¿verdad? Entonces, versículo 11 dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. En la injusticia. Dice el versículo 13: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esto le está hablando a la iglesia, a nosotros, que el Señor ya nos predestinó para estar con Él siempre. Dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados para estar en esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vaya por favor a Apocalipsis 1. Quiero decirles que Apocalipsis, ya lo dijo Benjamín, significa revelación, ¿sí? Y fíjese cómo empieza estos 3 versículos, para que no pensemos que no podemos entender. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a Juan. Voy a permitirme leer en esta versión, ¿sí? Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores todo lo que pronto va a suceder. Jesucristo envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan. 2. Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Afortunado el que lee la profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Entonces, cuando habla aquí de que Dios se la dio a Juan su siervo, dice es un mensaje con revelación para sus siervos. Entonces, después de esto viene ¿cómo se llama? El mensaje a las iglesias. Entonces, déjeme continuar. La palabra Apocalipsis, ya dije, significa revelación. El autor identifica como Juan, servidor de Jesucristo, hermano de quienes confían en Él. Juan declara que estaba preso, cuando recibe todo lo del Apocalipsis, estaba preso en una isla de la isla de Patmos, y él reconoce haber escrito lo que Jesucristo mismo le dio a conocer, es lo que leímos, ¿verdad? Y fue escrita el Apocalipsis fue escrito en el primer siglo de la era cristiana, en tiempo de Domiciano, un emperador romano que persiguió con mucha crueldad a los cristianos de aquellos días. Entonces, el cristiano siempre fue, es importante mencionar esto porque este libro se escribió 100 años, ¿verdad?
de Jesucristo a los 100 años, ¿verdad? Entonces, todo eso lo recibe Juan, el apóstol amado, aquel que se recostaba su cabeza sobre Jesucristo. Él era ya un anciano cuando recibe todo, y curiosamente cuando leemos el Apocalipsis, él escribe en pasado, ¿sí? Él escribe cuando dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él escribe no hacia adelante, sino él escribe como que ya pasó. ¿Por qué? Porque Juan se le dio, él lo vio como una ventana, como que él estaba aquí y volteó, dijo, ya pasó. Por eso escribe de la manera, con simbolismos. Muchas cosas son simbólicas, pero yo les quiero decir que mucho de lo que se va a ver y lo que vemos es meramente literal, ¿sí? Así se interpreta y toda la Biblia es literal. Muchas personas niegan, hay quien niega la venida de Cristo. Jesucristo, dice la palabra en los últimos versículos de Lucas, describe de cómo el Señor se fue, y luego en Hechos habla, dice, de la misma manera en que se fue, así vendrá. ¿Sí recuerdan esa escritura? Donde los ángeles estaban ahí, le dice, varones que están mirando al cielo, ese mismo Jesús que es levantado al cielo, así vendrá. Entonces no es algo espiritual, es algo literal, ¿sí? Bien. Escribe tus comentarios o preguntas en este mismo canal o también en ccmacapulco@yahoo.com.mx. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Road Trip, el monólogo, el viaje de tu vida, con Josué Galindo. En el Salón de los Cristales, sábado 7 de marzo a las 7 de la noche, con la presentación de Sara Galindo y la banda BDF. Entrada libre. Este domingo, ven y asiste con toda la familia en el Salón de los Cristales, ubicado en el edificio y estacionamiento frente a la Diana, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Atención, a partir del domingo 15 de marzo, los servicios serán en 2 horarios, 11 de la mañana y 6 de la tarde, en el Salón de los Cristales. BDF 2015, próximamente. Palabras de vida eterna. Son la medicina para tu matrimonio y tu familia. Continuamos. Entonces, vamos por favor. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, déjeme, bueno, vamos al horario profético de las 70 semanas, ¿sí? Con todos los eventos que están pasando, Dios, fíjense bien, Dios Todopoderoso recuperará su legítimo derecho a reinar sobre la tierra. La pregunta, ¿verdad?, es ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo recuperará Dios para sí la nación de Israel a fin de completar, es el propósito, de completar la ciudadanía de su reino espiritual? La respuesta a esta pregunta es la pieza clave, como ya les dije, en el plan profético de Dios para el derrocamiento de Satanás y el establecimiento del reinado legítimo y soberano de Dios Todopoderoso sobre la tierra. Ahora que estamos estudiando un poquito esto y vemos los juicios de Dios, yo entiendo que cuando habla de naciones, ¿verdad?, yo digo, Señor, mi nación México. Por eso nosotros decimos, Señor, México que sea para Cristo. Porque cuando nosotros vemos las profecías y todas las profecías se cumplen, todo lo que Dios dijo en el pasado se cumple. Mire, le voy a decir una. Vaya por favor a Deuteronomio 28:36. Déjate, te hago una referencia, sí.
Mira, en los días del profeta Daniel, fíjate, esto está en la Biblia. La nación de Israel había perdido su independencia de Babilonia. Eso fue en el 586 a.C. Uno de los imperios de la bestia de Satanás, debido a su continua desobediencia a Dios, exiliado en Babilonia, Israel experimentó los efectos de las manifestaciones intensificadas de Dios y empezó a reconocer de nuevo que Dios cumple su palabra. Habiendo sido destruido el templo de Salomón, los judíos se dieron cuenta que su gran defensor les había retirado la protección que habían visto tantas veces en su nación, ¿verdad? En el pasado ellos vieron que Dios siempre los sacaba. Ahora, más que nadie, Daniel sintió la angustia de la nación y entendió su culpabilidad. Por eso el libro de Daniel es clave. Bueno, todos los libros, ¿verdad? Todas las profecías se conectan con el Apocalipsis, pero una de las más importantes es el libro de Daniel. Entonces, Daniel 9:11, vamos por favor, y ahí vamos a comprobar cómo se cumplió una profecía dicha por Moisés. Dice Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Tal como Dios lo había predicho por medio de Moisés, la nación había sido llevada al exilio. Y la profecía fue dada en el libro de Deuteronomio. Vamos por favor, 28, 36 al 37. Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará. ¿Quién dice? Jehová. Bueno, ustedes pueden leer, continuar, ¿verdad? Sacarás mucha semilla, y habla de todo el oprobio, de toda la vergüenza, de todo el trabajo que iban a estar en Babilonia, ¿verdad? Y la palabra de Dios se cumplió en el tiempo de Daniel. Por eso cuando Daniel reflexiona sobre esta palabra, nosotros también tenemos que decir, Señor, tus dichos, tu profecía se va a cumplir. Así como en el pasado se cumplió, por ejemplo, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se cumplieron, no recuerdo el número, pero fueron 700 años antes de la crucifixión que se habló del Mesías, ¿sí? Entonces, y se cumplieron, no tengo la cifra, pero muchas profecías se cumplieron cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Entonces, Daniel derrama su corazón. Regresemos, por favor, a Daniel 9, 11 y 12, y vamos a leerlo, por favor. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Adelante. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Adelante. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente.
Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias. Sí. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, fíjese bien, tantito. Cuando Daniel se da cuenta, entonces él empieza a sentir una gran agonía por Israel. Empieza a derramar su corazón, él derrama su corazón y entiende que la nación, el único que puede salvar su nación, es el mismo que los había salvado en el pasado. Aquí hay mucho que aprender. Podemos decir, nosotros como pueblo de Dios tenemos que derramar nuestro corazón. Yo lo entendí cuando estaba estudiando esto, que nosotros si clamamos y declaramos que México le pertenece a Cristo, créanme que todos los juicios que pudieran caer a México por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, se pueden detener cuando encuentra gente que está clamando por su nación. Por eso es importante que tengamos ese corazón de Daniel. Luego entonces ahí el Señor le revela la respuesta. Adelante. Aquí lo interesante es que Daniel, como nosotros en este tiempo y en este día especialmente, estaba orando y estaba diciendo: perdona a tu pueblo de tus pecados, de los pecados que hemos cometido. Hemos sido un oprobio, hemos sido una vergüenza como tu pueblo, te hemos dado la espalda, te hemos fallado. Pero él está en una actitud de humillarse. En 1 Crónicas 7:14, si lo pones por favor, dice la palabra del Señor que cuando un pueblo se humilla para buscar a Dios, de parte de Dios va a venir la respuesta. Dice ahí en 1 Crónicas 7:14, cuando un pueblo empieza a buscar al Señor, de parte de Dios va a venir sanidad y respuesta, que es lo que vamos a estudiar en cuanto a esa respuesta que vino a Daniel, porque él estaba clamando, estaba derramando su corazón delante de Dios. Y aquí la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. A veces cantamos, alabamos y oramos sin pensar realmente en él, pero aquí nos está enseñando la palabra: orar, hablar con Dios, expresar nuestro sentir delante del Señor. Hoy iniciamos a las 7 de la mañana una oración de 24 horas que aún en este momento se está dando y que terminaremos a las 7 de la mañana del día de mañana. Y sabemos que siempre que el pueblo de Dios ora, que intercede, viene respuesta del Señor. Aquí dice: si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es orar, es buscar al Señor, decirle: Señor, quiero verte cara a cara, quiero reconocer que he pecado, quiero reconocer que he fallado, quiero, Señor, que me veas. Eso está diciendo. Buscar el rostro del Señor es: veme, Señor, estoy desnudo, estoy fallando, tengo áreas en mi vida donde te ofendo, perdóname, Señor, mírame y sáname, mírame y sálvame. Buscar el rostro del Señor es buscar también su corazón. Y dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Habla de una transformación de forma de pensar. Si seguimos de necios en una forma de pensar, en ignorancia de la palabra de Dios, no va a pasar nada. Pero dice: si se convierten, si se arrepienten de sus malos caminos, entonces vienen las promesas del Señor. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. Habla de un pueblo que clama, que busca al Señor de todo corazón,
y dice que Él va a poner atención a lo que pidamos. Hermano, hermana, si tú tienes problemas en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, con tus economías, con tus relaciones familiares o relaciones de vecinos o personas, el Señor quiere escuchar tu corazón y mi corazón, pero la clave es una actitud de orar, es una actitud de humildad delante del Señor. Y entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos, al ver tu pecado, el Señor, y ver nuestro arrepentimiento, dice: perdonaré sus pecados, perdonaré los errores y las ofensas. Y tercero dice: sanaré ¿qué? ¿Sanaré qué? Su tierra. Habla de nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida, en todas las áreas. Habla de la sanidad de Dios. Hoy ya no vamos a poder entrar a las 70 semanas de Daniel, lo vamos a ver la próxima semana. Pero aquí el punto es, a partir de esta oración de Daniel, Dios le habla de 70 semanas. Dios le dice: desde que empezaste a orar, en ese momento tu oración, tu ruego fue escuchado, y fue un ángel enviado para traerle respuesta a Daniel. Y le habla de 70 semanas, de las cuales, hermanos, 69 ya se cumplieron. Y la próxima semana vamos a ver cuándo inicia la 70ª o 70ª semana, donde habla claramente de la venida de Jesucristo y de su retorno por su pueblo. Entonces aquí lo importante, lo que hoy debemos enfatizar es cuando hay un pueblo arrepentido, cuando hay un pueblo que empieza a orar, cuando hay una persona que en lo íntimo empieza a orar y empieza a buscar a Dios, que es lo que hizo Daniel, entonces fue enviada la respuesta. Sabemos que Dios tiene respuesta para Acapulco, Dios tiene respuesta para nuestra ciudad, Dios tiene respuesta para nuestro estado, pero ¿encontrará un pueblo que clame y que le busque de todo corazón? Eso es lo que hoy tenemos que pactar con Dios, en lo íntimo y en lo como iglesia. Es necesario buscar al Señor con todo nuestro corazón. Un comentario corto, vamos a terminar. De tarea, por favor, se leen hasta el versículo 27 para que usted venga familiarizado con el tema. Gracias. Así es. Entonces, hoy es entender, Dios nos está convocando a orar. Jesús les dijo: velad y orad para que no caigan en las trampas o en la tentación del diablo. Velad y orad. Entonces, hermanos, vamos a ir avanzando así paulatinamente, despacito, pero poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Cierre sus ojos, por favor, un momentito. Hable con Dios. Haga un compromiso con Él de orar, de ponerle aceite a su lámpara, el aceite de la unción que da revelación a su vida, y que vea usted la mano del Señor ayudándole, bendiciéndole, prosperándole, porque Dios eso es lo que quiere para usted y para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trayendo respuesta para tu iglesia, y qué bueno es que lo vayamos dosificando, porque es demasiado lo que tú quieres enseñar. Pero tu palabra dice, Señor, que lo que nos has enseñado, tú enviarás a tu Espíritu Santo para recordarnos lo que nos has enseñado, y aún para enseñarnos todas las cosas, para darnos revelación actual para el día de hoy. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que el aceite de la unción caiga sobre nuestras vidas, y que tengamos ese espíritu de oración, de comunión, de intercesión. Tú nos estás llamando porque quieres traer respuestas muy especiales. Y en la Biblia siempre vemos que cuando un pueblo o una persona pone en su corazón buscar tu rostro, buscar tu palabra, buscar tu presencia, estar contigo, tú traerás respuestas sobrenaturales. Esta iglesia, Señor, nos quedaremos sorprendidos de la obra sobrenatural y maravillosa que harás en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque seremos una iglesia que ora, que busca tu rostro, que enciende la lámpara, que tiene el aceite en abundancia para que la lámpara no se apague
y que cuando viene el esposo estaremos listos para recibir a Jesucristo, nuestro esposo y Salvador. Padre, derrama del aceite de la unción sobre cada corazón, sobre cada mente, sobre cada uno de nosotros, porque hoy, Señor, te necesitamos más que antes, más que cualquier otro tiempo. Hoy más necesitamos, porque verdaderamente vemos la situación en el mundo que está decayendo cada día más, que hay muchas crisis, muchas situaciones adversas, pero tu palabra dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre este mundo para probar al mundo entero. Tú has prometido guardarnos, por supuesto, porque dices: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardamos esta enseñanza, guardamos esta palabra en nuestros corazones y sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías prometido, que dio su vida para rescatarnos y darnos vida eterna. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón. Palabras de vida eterna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión a través de YouTube. Palabras de vida eterna fue una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco. Estás en el canal Medicina para tu Matrimonio, desde el Salón de los Cristales, en Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón. Edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Este año se escribirá otra historia. Comunidad Cristiana presenta Campamento Reino Kids 2015, creciendo en gracia y sabiduría, actividades deportivas y recreativas, enseñanzas y talleres, concursos, juegos y mucho más. Inscríbete en el módulo de Reino Kids, no te lo puedes perder. Ven con toda la familia al servicio dominical en el Salón de los Cristales, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Atención, a partir del domingo 15 de marzo, los servicios serán en 2 horarios, 11 de la mañana y 6 de la tarde, en el Salón de los Cristales.